Las novedades más importantes del deporte llegan a En Perspectiva con el equipo de Por Decir Algo. Presentan RE/MAX Focus, desde hace 9 años la empresa inmobiliaria más importante del país. Y Juan construye un lugar para todos tus lugares. Luis Suárez va a jugar hoy su último partido con la selección uruguaya de fútbol. Se espera que el salteño entre a la cancha como titular a las 20:30 en el Estadio Centenario para enfrentar junto con sus compañeros de la Celeste a Paraguay por las eliminatorias para el próximo Mundial. No hay entradas, los boletos para el partido están agotados desde el lunes, cuando en la noche Suárez anunció su retiro en una conferencia de prensa. Allí, entre otras cosas, explicó cómo le gustaría que lo recordaran los uruguayos. Es que mi miedo siempre fue de la imagen que mis hijos tuvieran, y todos los uruguayos, que fue la de 2014, y revertí esa situación. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día, yo por ejemplo me olvidé, y espero que la gente se haya olvidado y que se quede con todos los grandes momentos que viví acá en mi estadio, con todos los momentos que intentamos representar a nuestro país, donde fuimos en las Copas América, en los mundiales, y que se queden con el Luis Suárez entregador, generoso, y que hoy en día puedo decir y tener el privilegio, el orgullo de ser el máximo goleador de la selección de este país, que no me lo imaginaba. Superé a grandísimos jugadores y eso me hace sentirme muy orgulloso, y el hincha uruguayo que dentro de unos meses me vea como un hincha más, porque voy a ser un hincha más, siempre deseándole lo mejor a la selección. Sebastián Moreira, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Emiliano. Buen día, Romina. 2 preguntas. ¿Te emocionaste el lunes de noche cuando lo viste y lo escuchaste a Luis tan emocionado? Sí, fue emocionante. Yo también era esperable que él quebrara desde el principio de la conferencia, pero con el correr de los minutos, cuando acomodó un poco el temple, algunas cosas fueron particularmente emocionantes. Esta que ustedes seleccionaron, por ahí no fue de las más reproducidas, pero es interesante pensar, y habla también de quién fue Suárez como jugador en la historia de la selección. En aquel momento él incluso negó lo que había sucedido. 2014, ¿no? Mundial de Brasil, ¿no? Claro, Mundial de Brasil y El mordisco. Independientemente de la exagerada sanción que recibió y bueno, de todas las cuestiones que hay que matizar, también es cierto que Uruguay encaró una estrategia de defensa que implicaba como negar lo sucedido, negar aquel hecho. Y bueno, un jugador como él que con la madurez que reconoce en esa frase que lo que hizo no estuvo bueno, pero que también había que construir a partir de ahí una imagen en la selección distinta, y que él la construyó y se ocupó de construirla y de superar la adversidad. Es un lindo reflejo de lo que ha sido la carrera de Suárez, que ha estado llena de adversidades. Ha estado llena de casi siempre ha adversidades logrado superar. y de errores, ¿no? Él mismo mencionó ese y reconoció que ha habido otros a lo largo de todo su trabajo, ¿no? Sin duda, sin duda. Ese fue un error grande, fue de todas maneras un error dentro de un partido de fútbol. Por eso quizás la sanción de aquel momento, que incluyó una sanción no deportiva para él, sino también una sanción humana, en definitiva, porque no permitirle, en aquel momento no se le permitió ser parte de ninguna instalación FIFA, no podía ni siquiera ir a entrenar con los compañeros. Recordemos que se tuvo que ir del Mundial. Sí, fue terrible, ¿no? Fue terrible, tuvo que volver a Uruguay, lo recibió en aquel momento el presidente Mujica, se convirtió en una cuestión de Estado la sanción de Suárez, que terminó viendo el partido desde su casa en Solimar, el partido, lo que quedaba del Mundial, rodeado de gente. Eso obviamente que acrecentó el mito Suárez. Y en el momento, como nos pasa a Uruguay, pero como le pasa a todos los países, nos costó aceptar que de todas maneras el centro del asunto era un error que él había cometido. Pero con el tiempo es bueno que él use esas palabras, que él diga me equivoqué, y bueno, pero no importa tanto como que me equivoqué, sino que no me quedé aferrado en eso, y que traté de corregir esa situación. No sé en qué otros errores piensa Suárez cuando piensa
en esas situaciones. Supongo que pensará en aquel conflicto con Evra, que ya fue a nivel de clubes, pero Podría fue ser, sí. y bueno, fue una situación también que le ha pasado a muchos uruguayos y también a muchos argentinos respecto a las cuestiones raciales que no logran calibrar bien cómo funcionan en Inglaterra al principio y después tienen problemas que no los definen como persona, ni mucho menos, pero que les afectan la carrera. Andás a ver qué pasa por la cabeza de Suárez cuando piensa en errores y en dificultades. Lo cierto es que la carrera de Suárez en la selección es increíble, a nivel de clubes también. Es un jugador completísimo, no es que es un jugador de selección uruguaya y nada más, es una estrella mundial. Y es eso lo que cuando pase el tiempo uno mirará para atrás y recordará como hito, seguirá tiqueando los hitos. Y entre los hitos habrá algunos buenos y algunos malos, obviamente, y habrá que acordarse de todos. Y voy a la segunda pregunta. ¿Estás emocionado hoy? ¿Estás Bueno, nervioso hoy? ¿Estás, no sé, alterado hoy esperando el partido de esta noche? la verdad es que la verdad es que sí, porque pero por una cuestión que discutimos un rato el lunes sobre si es una crueldad discutirla, pero es si vamos a ver otro jugador como Suárez o cosas por el estilo. Y yo creo que independientemente de que pueda suceder, porque es una puerta abierta. Lo cierto es que Suárez es el goleador más grande de la historia de la selección uruguaya, lo dijo él ahí en ese pedacito de conferencia que recién escuchamos, lo cual hace que sea poco probable que eso suceda en el corto plazo. Ser el máximo goleador de la historia no es una cosa, no es un récord que va cambiando de mano día a día, ni mucho menos. Pero además, y desde un lugar personal, pero también generacional, evidentemente cierra la partida de Suárez, cierra un ciclo que es el que acompañó al proceso Tavares, en el que Suárez es uno de sus grandes símbolos, el que estuvo presente más tiempo en la selección uruguaya, la cara más visible de ídolo de ese proceso. Después extendiéndose a otros procesos, porque el último mundial ya fue sin Tavares, la última Copa América también, pero Suárez simboliza eso para mi generación y para la generación un poquito más arriba y un poquito más abajo. Es un parte de quienes volvieron a colocar a la selección uruguaya en un lugar, no sé si de privilegio, pero sí de competir en todas las competencias internacionales como uno de los cuadros estables del ranking mundial, digamos, de la élite mundial. Y eso es muy importante. Y a eso le agrego una pequeña cuestión casi más filosófica que creo que le pasa a mucha gente, que es que probablemente, yo por lo menos en mi tono pesimista habitual, digamos, pienso que es muy difícil que una persona que yo que sé, que tiene ahora 35, 40, 50 años, se vuelva a emocionar con un jugador de fútbol como se emocionaba en el 2007, cuando debutó Suárez en Uruguay, o en el Mundial Sub-20, o en el 2010. Esas cosas que te impactan en la adolescencia y en la primera juventud, después como que esa idolatría vos la podés sostener hasta que sos más grande, pero ya es difícil reenganchar, Emiliano. Me parece que a esta hora es difícil decir, bueno, yo me voy a tomar a Darwin como mi nuevo ídolo. Bueno, uno está un poco cansado ya para ese tipo de menesteres. Lo que son los años, ¿eh? Y sí, la verdad que sí. No sé, capaz que hay alguien más de 60, 70 años que me puede decir, no, yo cuando entró Suárez, para mí fue un ídolo igual que cuando tenía 15 años y debutó, yo qué sé, Sosita. No lo sé, pero la verdad es que para mi generación, que es desde el lugar que puedo hablar, siento que hay algo de eso. Pero bueno, ya es muy difícil de medir. Enseguida, si te parece, nos instalamos en el partido en sí de esta noche. RIMAX Focus. Si estás pensando en vender, comprar, invertir o alquilar, somos tu mejor opción. Contactanos vía mail a focus@remax.com.uy.
Vine hasta Juan Construye porque volvió la promo 30% con Oca y es imperdible. Tienen todo con 30% de descuento y con Oca Mastercard 12 cuotas sin recargo. Cocinas, baños, pisos, revestimientos y todo lo que estás buscando para tu reforma. Si te digo todo, es porque es todo y en todos los locales. Por eso voy a pasar por el nuevo local de Maldonado que quiero hacer unos arreglos en la casa de afuera. ¿Tengo Oca? Sí, así que tengo 30% de descuento en Juan Construye. Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. Bases y condiciones en juanconstruye.com.uy. Dejo constancia de algunos de los mensajes que llegan desde la audiencia. Gustavo dice, el homenaje a Suárez es justicia, a un crack. No, perdón, ese no es el mensaje de Gustavo, ese era otro. El de Gustavo dice, como uruguayo y futbolero, lo de Suárez es histórico. Dicho eso, el exceso de épica y manijeo me resultan insoportables. Bueno, creo que también debe haber varios que se identifican con ese mensaje de Gustavo. Mirá el de Germán. Por favor, no me produzcan malestar estomacal tan temprano. ¿Podríamos cambiar de tema? Sebastián, hacete cargo. No, por favor. La gente que no le gusta el fútbol está en el derecho de no tener ganas de escuchar y los acompaño en el sentimiento de haber nacido en Uruguay con todo lo que eso implica para alguien que no le gusta el fútbol. Lamentablemente. Es heroico lo de ellos, ¿no? Sí, claro, la épica hay que ponerla en quien resiste como no futbolero en un país como Uruguay, pudiendo haberle tocado países mucho más amenos para tales cuestiones, como por ejemplo, yo qué sé, Suiza o Hungría, quizás Canadá, pero lamentablemente uno no elige dónde nace, o quizás no lamentablemente, así que tendrán que soportar y les aviso, no se termina acá, no se termina acá. Bueno, sigue pero la cuestión futbolera. Vamos redondeando entonces, Romina. Vamos redondeando. Seba, a ver, ha quedado como en segundo lugar, pero el partido de hoy que enfrenta a la selección uruguaya por las eliminatorias, porque recordemos, no es un amistoso esto, ¿no? Es relevante. A ver, hablemos de eso, del partido en sí. ¿Cómo la ves? Bueno, el partido en sí es un partido, tal como dices, decís vos, Romina, es un partido por eliminatorias. También es cierto que estas eliminatorias tienen muchos más cupos que las anteriores. Recordemos que el Mundial de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y México tiene 7 cupos para Sudamérica, 6 cupos y medio en realidad, pero pongamos 7 cupos, 7 equipos de los 10 van a estar en carrera para el Mundial. Entonces, la verdad es que es muy difícil quedar afuera. Entonces, a esta situación de Suárez se agrega que, y al buen arranque que tuvo Uruguay en eliminatorias, no hay mucho condimento para decir, che, no, estos 3 puntos son fundamentales, porque si perdés acá te empezás a complicar después. Bueno, la verdad es que no. Uruguay viene segundo en las eliminatorias, es una de las selecciones que viene con mejor tranco, va a seguir segundo o va a seguir entre los 3 primeros, porque Uruguay tiene 13 puntos, Colombia tiene 12 y Argentina, que ya ganó ayer 3-0 a Chile, tiene 18. Argentina va primero, pero Uruguay no va a caerse de ahí ni ahora ni en la fecha que viene, así que en ese sentido se le baja un poco la tensión, pero claro, está todo el tema de las suspensiones y es un desafío para Uruguay jugar contra Paraguay. No sé si alguna vez en la historia Uruguay jugó un partido contra Paraguay al que no se le pudiera decir que fue un partido difícil. En general, los equipos paraguayos mantienen un nivel de combatividad que a Uruguay lo ponen a aprietos independientemente de su presente. El presente de Paraguay es bastante malo, pero la verdad es que venía a luchar y ahora se encuentra con una situación en la que Uruguay tiene una clara desventaja. Recordemos, no está Darwin Núñez, no está Rodrigo Bentancur, no está Ronald Araujo, Josema Jiménez y Matías Olivera. Son 5 jugadores titulares de Uruguay y todos han sido sancionados entre 3 y 5 partidos. Y además no están Matías Viña, Nicolás de la Cruz y Josian de Rascaeta, producto de lesiones. Los 3, o por lo menos 2 de ellos titulares seguro, pero en este panorama todos serían titulares. Entonces Uruguay tendrá que ensayar un planteo distinto o por lo menos unos nombres distintos para el planteo que proponga. Hay un equipo aparentemente confirmado, nunca es confirmado con Bielsa, que sería con Roget, Nández, Cáceres, Marichal y Lucas Olaza en el fondo. Ahí aparecen las grandes variantes de Uruguay, porque tanto Marichal como Olaza no venían siendo titulares. Y en el medio estarían Valverde, Ugarte, la aparición de Brian Rodríguez, un jugador que ha alternado algunos minutos pero que no es habitual y menos en esa posición. Y arriba se mantiene bastante la línea habitual de Uruguay con Maxi Araujo y Pelistri por afuera y en el centro Luis Suárez, que va a ser el capitán de la selección uruguaya. El desafío de Uruguay es
cambiando 3 o 4 nombres de este equipo que va a jugar respecto al que ha jugado en la Copa América, por ejemplo, mantener su nivel de identidad y de juego que le dio la posibilidad de ser considerado el mejor equipo de América, o por lo menos estar disputando ese lugar luego de ganarle a Brasil, de ganarle a Argentina, y tener ese arranque de Copa América. Hay que ver qué sucede. Es un partido difícil, pero Uruguay tiene muy buenos jugadores y sigue siendo favorito. Seba, para cerrar, hoy tenemos transmisión de Por Decir Fútbol. ¿A qué hora arrancan? Hoy arrancamos a las 7 desde el Estadio Centenario, con Sofía Umbre y Juan Aldecoa en el estudio de Radio Mundo para la conducción, y equipo completo: Martín Rodríguez, Santi Díaz y Guzmán Montgomery desde el Estadio Centenario para ver qué pasa en esa previa que va a tener ese clima tan especial. Buenísimo entonces, ¿eh? Así que ya saben, desde tempranito a las 7 entonces, aquí en Radio Mundo, toda la transmisión de Por Decir Fútbol, con esa gran previa de lo que va a ser esta fiesta hoy de noche en el Estadio Centenario. Te mandamos un abrazo, Seba, gracias como siempre. Un abrazo, Romina.